A 40 años de aquel 2 de abril de 1982, traer a la memoria esos momentos resulta, cuando no difícil, sumamente doloroso. Nosotros somos una familia de clase media, 5 hijos, vivimos en Mendoza siempre. Si bien es cierto, mi marido y yo éramos porteños, pero nos radicamos en Mendoza y todos nuestros hijos son mendocinos. Y bueno, era una vida absolutamente familiar, sin ningún, quiero dejar constancia especialmente, que sin ningún antecedente militar, nada que podríamos decir o que pudiéramos decir que fue el incentivo para esa vocación auténtica, natural de Pedro. Hizo la escuela primaria, después entró al Colegio Nacional y en el que siempre su vocación por las Fuerzas Armadas, especialmente por Marina, bueno, se hicieron todos los trámites y la vida siguió normal. Hasta el tercer año, en aquel entonces entraba a la escuela naval con tercer año aprobado. De manera que se le puso un profesor, una vez cumplido el tercer año, viajó a Río Santiago, fue aceptado y ya empezó allí su carrera en la escuela naval. El 2 de abril, justamente, mi marido ponía la radio muy temprano. A las 6 de la mañana dieron como una noticia bomba que habían sido recuperadas Malvinas. No sé, no había ninguna otra explicación. Bueno, empezamos a pensar, pero ¿qué habrá sido? ¿Cómo habrá sido? Esos comentarios entre mi marido y yo, pero comentarios completamente felices de la recuperación de Malvinas, que tampoco estaba muy claro cómo había sido, cómo había sucedido todo. Más tarde, como a las 8, ya dijeron que había un alto oficial, dijeron. Un alto oficial había muerto y había un oficial y un soldado heridos. Pensábamos, como no teníamos la menor idea de que Pedro pudiera estar allí, pensábamos, ¿quién será un alto oficial? A nosotros como padres no nos parecía que Pedro era un alto oficial. Bueno, y pensábamos, entre la euforia de la recuperación de las islas, entre la euforia era pensar nada más que quién podría ser de los que conocíamos, quién podría ser el que hubiera muerto. Un poco más tarde ya empezaron a llegar más noticias, empezó a caer gente. Bueno, por cierto, se confirmó, el delegado naval vino a dar la noticia, y el estupor y la desesperación, el hecho de no saber de qué se trataba ni cómo, porque en realidad no había llegado nada más que esta noticia de que había muerto el capitán de corbeta Pedro Edgardo Llesquino. Cuando llegamos a Puerto Belgrano, la sala mortuoria estaba en la capilla Estela Maris de Puerto, y allí nos dirigimos, y cuando íbamos a entrar a donde le estaban rindiendo los honores, yo recuerdo que aflojé un poco y mi marido, que me tenía del brazo, me apretó fuertemente y me dijo: tranquila, mami, ya no es nuestro. Realmente
ya no era nuestro, era de Dios y de la patria. Creo que todas las mujeres que van a acompañar para siempre a un soldado, pertenezca al arma que pertenezca, creo que todas están sabiendo ya lo que es la vida militar. No es una vida fácil, yo las admiro muchísimo. Son verdaderas leonas porque tienen que adaptarse a una cantidad de cosas, de cambios, y el soldado, sea del arma que sea, vive más en el cuartel que en el hogar. O sea que, ¿qué le diría yo? Al contrario, fuerza, el amor lo puede todo. La mujer de un soldado tiene que tener un amor muy profundo hacia ese hombre y saber que su vida no va a ser de rosas, que su vida va a ser difícil, que su vida va a ser complicada y que siempre la milicia tiene esos buenos y malos ratos. Y bueno, creo que el amor lo puede todo. Y el amor a un soldado de verdad, un soldado que pelea, que quiere por Dios y por la patria, ese soldado merece que se lo ame profundamente.